El copero del rey. Capítulo 1. El hijo de la mano. Cuando la historia habla del salón del consejo, hay alguien a quien nunca nombra. Se trata de un espectador mudo, parado en las sombras. Mientras las decisiones se debaten y los destinos se trazan, él escucha, observa y recuerda. Preludio. Dos reinos, de Rebecca Arles. Teatro dramático. Aunque las bocas hablaran de paz, el salón del consejo siempre olía a guerra. Todas las batallas siempre comenzaban y terminaban allí, entre los mismos 10. Niall tenía 9 años cuando reemplazó a su hermano mayor como copero en el consejo del rey. Greg había contraído nupcias con un noble de Arraston y se había mudado con él apenas celebrada la boda. Su padre, Bobby, era la mano derecha del rey. Como era imprescindible que la información que allí se decía no saliera de aquellas 4 paredes, había recomendado a su segundo hijo Omega para el trabajo. «Es tan callado como el primero», aseguró. «Sus manos pequeñas servirán de maravilla para ayudar a cazar las piezas y acomodar la arena». En el corazón de la enorme mesa logística se encontraba una amplia caja de arena que dividía a los 4 reinos. Sobre ella, fichas de colores se distribuían para mostrar las posiciones de los diversos ejércitos en la guerra. Los nobles usaban unos palos largos de metal con punta de zapatilla para arrastrar a las tropas, pero cuando mucha arena se acumulaba en lugares donde la geografía se distorsionaba, Niall era encargado de ponerla de vuelta en su lugar bajo la instrucción del cartógrafo. No tardó mucho en enamorarse de esa mesa y ese mapa. El cartógrafo pasó a ser casi prescindible tras unos pocos meses, cuando Niall comenzó a adelantarse a sus direcciones. Si no fuese Omega, le diría que se convirtiera en cartógrafo, había dicho una vez el anciano. Tal vez se case con uno, bromeó su padre. Como su hermano, Niall estaba comprometido con un alfa de Arraston desde su nacimiento. La boda tendría lugar tan pronto tuviera su primer celo. Ese alfa, según sabía, tenía la misma edad que su padre y otros 3 Omegas a los que llamaba esposos. «Es un militar muy rico de la casa Styles», le había dicho su madre. «Esos alfas viven viajando, así que te dedicarás a criar a sus hijos». Pasaron meses que se volvieron años y sus manos seguían sirviendo copas y acomodando arena en el salón de logística cada tarde. La guerra había menguado y acentuado en incontables ocasiones, y Niall había sido testigo de todas y cada una de las estrategias de batalla. Después salía y acompañaba al rey a su salón privado, donde siempre era retado a una partida de Portae. El Portae era el juego preferido del rey. Había cientos de formas de jugarlo, pero en su versión más compleja, consistía en un tablero de piedra con círculos distribuidos en un patrón específico, piezas blancas y piezas negras. El objetivo era posicionar la mayor cantidad de un mismo color en el tablero, eliminando las piezas del contrincante, con un tiempo límite o hasta que se acabaran los movimientos. Niall, que lo había jugado cada tarde desde que tenía uso de razón, era un experto, o así lo consideraba el rey. «Eres mi mejor contrincante», le decía al terminar cada partida. «Me gusta jugar contigo porque no sé si voy a ganar. Debes prometerme que nunca me dejarás ganar porque soy tu rey». «Lo veré perder con mucho gusto», bromeaba Niall en cada ocasión. Mientras jugaban, el rey repasaba con él lo que había acontecido en la mesa logística, compartía pensamientos y reflexiones sobre las intrincadas estrategias políticas e instaba a Niall a opinar sobre tal o cual decisión. «Sin miedo, chico, ¿qué es lo que piensas?», le preguntaba. Y él, que sí tenía opiniones, se las confiaba. El día más triste de la vida de Niall fue el que le siguió a su primer celo, cuando su padre le informó que ya no era requerido en el salón del consejo. «Ya eres demasiado mayor», le había dicho aquella fatídica mañana. «Debes prepararte para la llegada de tu futuro marido en unas semanas». Su puesto lo tomó la hija de otro noble y los días de Niall se volvieron grises.
La espera de semanas se volvió eterna, llena de preparativos para la boda. Su madre le explicó lo que ocurriría en la primera noche y la importancia de la marca en el cuello. Solo eso bastó para también robarle el sueño. Pero cuando las semanas se volvieron un trimestre sin la llegada del pretendiente, se le informó a su padre que Styles tenía serios problemas de salud. Apenas unos días más tarde, le comunicaron que había muerto. ¿No me casaré?, le preguntó entonces Nile a su madre. Sus ilusiones se rompieron de inmediato. Te casarás con su hija, la heredera de la casa. Pero la heredera estaba sirviendo como general de una tropa en la frontera, así que no iba a reclamarlo pronto. La noticia llegó a oídos del rey, que ese mismo día requirió a Nile en el salón del consejo. Esta niña tiene manos muy torpes y no sabe diferenciar el este del sur, bramó señalando a la pequeña que lloraba a moco tendido. Mientras no estés casado, ella a las copas y tú a la arena. Las partidas de Portae de las tardes también se reanudaron y el mundo de Nile volvió a pintarse de colores. La hija del rey comenzó a acompañarlos de vez en cuando. Era una omega apenas un año mayor que Nile y aunque su mano en el Portae era bastante mediocre, al culminar solía pedirle que la acompañara a caminar por el jardín. No pasó más de un mes antes de que lo invitara a formar parte de su corte. La princesa era conocida por ciertas conductas censurables, así se lo hizo saber su madre tan pronto como Nile llegó con la noticia. Sin embargo, poco se podía hacer cuando la invitación había sido tan directa. Pero las conductas censurables que le había relatado su madre, a Nile no le parecieron tan graves. En la seguridad de su cuarto, la princesa Perry imaginaba un mundo donde los omegas tenían tanto poder como los alfas y escogían a sus parejas a su antojo. También se imaginaba como reina. El heredero al trono era el príncipe Justin, a quien nadie recordaba haber visto sobrio alguna vez. Tenía 32 años y era una vergüenza por donde se lo viese. Enfermizo, obeso y cobarde. No había peleado en ni una sola batalla, ni salido de palacio en más de una década. Sus súbditos lo apodaban el príncipe de las guerras de almohadas. Mandó a traer una silla especial de los burdeles de Santuan para poder follarse a sus putas sin perder el aire, contó la princesa Perry en una ocasión. Nile, que por aquel entonces era más curioso que inteligente, se aventuró con ella a verla en primera persona y, desde detrás de una cortina, tuvo la desgracia de presenciar el exacto momento en el que el príncipe, con la polla en el agujero de una omega, se desmayaba para nunca más despertar. El siguiente en la línea de sucesión era Simón, de 16 años. El rey, consciente de que había permitido que su primer heredero se echara a perder, quiso cambiar el destino del segundo al requerir su presencia en las reuniones del consejo. Durante 2 años, el heredero de las almohadas utilizó su silla en el salón del consejo como cama y dormía allí cada vez que podía. Nile, encargado de despertarlo si eso ocurría, empezó a odiarlo. Ahora te entiendo más que nunca, le confesó a la princesa, que para entonces se había convertido en su mejor amiga. Ella confiaba en él incluso sus pensamientos más retorcidos y él le correspondía con los suyos. Yo debería reinar, dijo ella. Tú deberías reinar, concordó él. Las indiscreciones de la princesa se hicieron más conocidas con el tiempo. Nile sabía que se acostaba con su guardia y el rumor había llegado hasta la corte del rey. El único ciego era el monarca, porque ningún consejero o cortesano que valorase su vida se atrevería a cuestionar la castidad de su hija. La reina, por otro lado, era más lúcida, porque sabía que no iba a poder evitarlo, al menos la proveía con tónicos para prevenir un embarazo. Que echen la semilla fuera. Y trata de no gozar demasiado, le aconsejó. Si gozas, el vientre se abrirá y te preñará. Pero no puedo evitar gozar, le confesó Perry a Nile en una de esas noches.
El éxtasis de una buena noche de pasión es lo mejor que le puede pasar a un Omega. Deberías probarlo cuanto antes. Pero Nile no era un príncipe y su castidad sí podía ser cuestionada con facilidad. Su madre lo hacía abrirse de piernas quincenalmente frente a un fisiólogo para comprobar su virtud. «Sé con quién te juntas», le decía. «Cuando tu mujer te abra de piernas, se fijará. Si no eres puro, tu padre quedará en vergüenza». Si se metía en la cama de un alfa, su madre lo sabría tarde o temprano y su futuro no sería otro que el de servir a los dioses como feligrés permanente en los internados de oración. Le dirían a la heredera de Styles que la fe lo había llamado y prometerían a su hermano menor en su lugar. Cumplió 17 años sin nupcias, hasta que recibió la noticia de que el enemigo había derribado la frontera y su prometida había sido ejecutada. «Van dos», le recordó Perry, como si él ya no fuese muy consciente de ello. «Ahora sigue el hermano del medio, pero esperemos que tu suerte también lo mate, porque el tercero apenas cumplió 2 años. Lord Harry era heredero de Arraston, pero había sido criado en Valaron, en el norte. Nile conocía su fama de general y sabía que era barbárico. De hecho, así mismo lo apodaban, la bestia del norte, cuya reputación se había construido sobre relatos de aldeas enteras arrasadas, estrategias que desgarraban la moral de los adversarios y actos que dejaban cicatrices imborrables en la memoria de aquellos que sobrevivían a sus incursiones. Nunca había perdido una batalla, ni había cedido jamás una tierra. Era despiadado y sus victorias llegaban al salón del consejo en forma de cuentos brutales. «Es un insubordinado de primera», bramaba el rey cada vez que llegaba la noticia de una, porque el joven Lord Harry era un experto en no obedecer órdenes. Semanas más tarde, el consejo recibía una carta que pretendía ser de disculpas, pero que siempre rezaba la misma frase. Las circunstancias cambiaron y el plan debía cambiar con las circunstancias. Ignoraba al consejo solo para proceder de la forma en que se derramaba más sangre. Saber que ahora él era su prometido había dejado a Nile con el corazón en la boca. Un hombre así, de naturaleza salvaje, pertenecía a las trincheras de Valer y nunca sería bien recibido en la buena sociedad de Arraston. Si se casaba con él, estaría condenado a una vida de aislamiento calentando la cama de un animal. «No durará mucho», pronosticó su padre. «Los Inús lo matarán tan pronto lleguen a Valaron al iniciar el invierno. Terminarás prometido al niño». Pero el invierno llegó y se fue. Las noticias seguían describiendo a Valaron como una fuerza activa en el frente y los Inús habían atacado en 2 ocasiones sin lograr penetrar ni un ápice la frontera. Para entonces, Nile ya se había convertido en el copero más viejo que ese salón de consejo había visto nunca y temía no durar mucho. Con 18 años, sus manos ya no eran pequeñas y la compañía de la princesa tampoco lo hacía callado. Su cuerpo se había desarrollado y era una distracción para los alfas, que no podían evitar apretarle las nalgas al pasar. Así se lo hizo saber su padre al rey, que, por desgracia, aceptó que ya era hora de dejarlo marchar. Ese mismo año el rey no solo perdió a su copero, sino que el príncipe Simón, de 20 años, murió en una cacería de jabalí. La última hija alfa del rey, la pequeña Rachel, contrajo escarlatina y corrió la misma suerte antes de que terminara la primavera. Después de eso, el destino hizo sus jugadas extrañas. Antes de que Nile pudiera ponerse al día de los eventos recientes, la casa Malik, siguiente al trono, fue conquistada por los Inús, que exterminaron a toda la prole. De pronto y sin haberlo podido prever, Lord Harry de la casa Styles, la bestia, su prometido, era el siguiente en la línea de sucesión. Final del capítulo 1.